La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Gracias por estar aquí conmigo. Héctor Sautella, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados. Héctor, Saúl, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pedro, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. A ver, cuéntame, querido amigo. Estamos viendo cómo viene un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, pues, pareciera que doblegó a un poder a merced de otro y obra en consecuencia, aprueba la ley de la industria eléctrica, apelando así a la Suprema en lugar de que esto se dirima en el Congreso mexicano. Y ahí veo una especie como de disparidad de la realidad que yo quisiera que me ayudaras a entender. Sí, Pedro, lo que vimos ayer en la Suprema Corte de Justicia fue pues muy lamentable. Hay que recordar y aclararle a nuestro auditorio que lo que pasó ayer no declara completamente la inconstitucionalidad de la reforma, pero tampoco su constitucionalidad. Hay que recordar que 7 ministros de la Suprema Corte de Justicia votaron y argumentaron en contra de la inconstitucionalidad de la ley de industria eléctrica. Esta iniciativa que fue aprobada en la legislatura pasada por la mayoría irresponsable de Morena y sus aliados, y solamente 4 ministros que de forma muy lamentable, aún con todos los argumentos en contra, votaron a favor de la constitucionalidad de esta reforma. Entonces, si me lo permites el término, pues podría haber como una especie de empate en donde no se declara ni la constitucionalidad ni la inconstitucionalidad. Entonces, lo que queda en el aire y lo que queda pues salvado de alguna forma es que con esta reforma lesiva de la industria eléctrica, obviamente se abre la puerta y se dejan salvaguardados pues los derechos de las personas, de los inversionistas, para llevar a cabo los amparos en los tribunales correspondientes, en los juzgados, y ahí, de todas maneras, tendrán que elevarse todos estos amparos a la Suprema Corte de Justicia y ahí se tendrá que declarar la inconstitucionalidad. Entonces, pues no había argumentos. Es lamentable la posición del presidente de la Suprema Corte, el ministro Saldívar, junto con la ministra Loretta y los otros 2 ministros que votaron por esta supuesta constitucionalidad de esta reforma. Y pues las consecuencias es que se salvaguardan, que siguen vigentes, que se pueden presentar los amparos suficientes contra esta ley lesiva y los tribunales, los juzgados tendrán que estar pues resolviendo, y seguramente llegarán nuevamente toda esta pues todos los amparos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, de todas maneras, tenemos la observancia de nuestra sociedad que está viendo con recelo lo que está pasando ahí. Vemos a países que están viendo también con el mismo recelo a lo que se está cocinando en el ambiente, porque es un ambiente un tanto ambiguo, ¿no? Es, pero no es, jala, pero no jala. Se hace un forcejeo para que se llegue con presión del presidente de la República a determinar lo que el presidente se le pega la gana y pues todo lleva a pensar que el día de mañana pudiera México y Estados Unidos estar ante tribunales cuando son nuestro principal socio comercial, por lo que ellos consideran violatorio a la ley en función de lo que para ellos tienen ahí inversiones por miles de millones de dólares. Todo esto rompería muchas cosas para México, pero lo primero está rompiendo el paso del desarrollo de nuestro país y esto nos puede llevar a un peor escenario. Así lo veo. Lo mencionas bien, Pedro, porque todo este tipo de actitudes, todas estas reformas, todas estas iniciativas, todo lo que está sucediendo en el Congreso con estos cambios que tienen, con esta mayoría absoluta, esta mayoría a veces simple que tiene Morena en la Cámara y que ahora tiene secuestrado de alguna forma al Poder Judicial, crea un ambiente de incertidumbre total de inversión en nuestro país. Como bien lo mencionas, esto lo único que ocasiona es que se presenten todos los litigios correspondientes, todos los amparos que tengan que surgir,
y se crea este ambiente totalmente de que no hay certeza jurídica para las inversiones en nuestro país. Recordemos que el primer paso que creó esta incertidumbre fue la cancelación del aeropuerto, que nos ha costado miles de millones de pesos, y este tipo de reformas, con la reforma y esta ley de la industria eléctrica, y ahora la iniciativa que presenta de reforma constitucional en materia eléctrica, pues crean este ambiente de incertidumbre. Por supuesto que los inversionistas tendrán el derecho de acudir a los litigios y a los amparos correspondientes, pero no es la forma en que creemos que se debe de crear la certidumbre de inversión en nuestro país. Por desgracia, este ambiente nos ha llevado a salir de los 25 países más atractivos de inversión extranjera. Ya no estamos ahí. Hemos perdido el año pasado, en 2021, por lo menos casi 300,000 millones de pesos de inversión extranjera en nuestro país. Eso es lo que se está ocasionando en este momento. No se da cuenta este gobierno del daño que le hace al país, y la presión del presidente, la presión del secretario de Gobernación hacia los ministros fue bochornosa. Un día antes estuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto, en la Suprema Corte de Justicia. Pues sabrá Dios que habrá platicado con los ministros para obligarlos en esta votación de obtener los 4 votos de los ministros que no permitieron declarar la completa inconstitucionalidad de esta reforma de la industria eléctrica. Y bueno, el presidente en sus mañaneras diariamente doblegando a los poderes de la nación. Sí, oye, y además el martes cancelan la sesión para esperar instrucciones a los días siguientes, miércoles y jueves. O sea, más claro ni echándole agua. O sea, estamos viendo cómo un poder está invadiendo poderes. Tú lo vives en el Congreso todo el tiempo con esta constante imposición. ¿Qué parlamento abierto, ni qué sugerencias, ni qué nada? Aquí es el peso de lo que dice el presidente, y lo demás, eso no importa. Héctor Saúl Telles, estas próximas horas son cruciales para nuestro país, como tanto que ha sido crucial últimamente, pero esperamos que se den las cosas en función, creo, del único recurso que nos queda, que es la presión de la sociedad mexicana para no seguir deteriorando a un país que se nos está yendo de las manos. Así de sencillo o así de complicado. Héctor Saúl Telles, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, te agradezco muchísimo y estaremos en constante comunicación, porque México, y lo digo, no sea un cliché, México está en peligro, querido amigo. Así es, Pedro. Si me lo permites, muy rápido. El día lunes estamos citados para dictaminar pues la iniciativa en materia constitucional de la reforma eléctrica que mandó el presidente. El día lunes iniciamos este debate. El día lunes iniciamos esta lucha por la defensa, obviamente, de los mexicanos en esta reforma lesiva completamente, en donde se da prioridad a que la CFE monopolice el suministro y la producción de energía en nuestro país, lo cual no garantiza de ninguna forma que los precios de la luz bajen para todos los mexicanos. Por el contrario, hay un estudio muy serio de que en promedio subirían hasta 142 pesos por hogar su tarifa de luz de mes con mes. Entonces, se utilizan energías contaminantes, se da preponderancia a la utilización de combustóleo, de carbón, en estas termoeléctricas, hidroeléctricas que están desfasadas, que no están actualizadas en nuestro país, la estructura de la Comisión Federal de Electricidad. Se calcula que para echar a andar y llegar al porcentaje del 54% de generación de energía que quiere y propone el presidente, pues se tendría que hacer una inversión grandísima de más de 200,000 millones de pesos en la estructura de la CFE para lograr ese porcentaje. Hoy en día solo puede generar la Comisión Federal de Electricidad el 32% de energía en el país. Entonces, para llegar a ese 54% que ellos mencionan, tendría que hacer una inversión pues muy grande en la estructura de la CFE, lo cual en este momento no hay condiciones en la economía. Aparte de toda la vorágine de litigios que nuevamente se podrían venir encima por la inversión que se ha hecho de privados en la generación de energías limpias, eólica y solar, que se calcula en más de 800,000 millones de pesos. De ese grado y de esa irresponsabilidad es la iniciativa del presidente. Es tremendo.
Es tremendo lo que estamos viviendo. No lo había yo visto nunca en la vida, en mi México querido. Héctor Saúl Telles, te abrazo y te agradezco el haber estado conmigo. Muchas gracias, Pedro. Un saludo a todo tu auditorio. Igualmente para ti. La República está en peligro, ¿eh? Se los digo con 3 años más de esto, acaba con México. Esto no puede seguir. Es una golpiza lo que le están dando al país. Sin misericordia. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.